Lección número 10 del Sermón del Monte. Y esta se llama Una nueva justicia, una nueva religiosidad. La oración, parte 1. Vamos a estar viendo una introducción a la oración antes de ver el Padre Nuestro. El maestro Gerald tomó el Padre Nuestro y lo puso en una lección así muy pequeñita. Vamos a ver cómo lo enfocó él en la siguiente lección, pero mientras nos da una introducción, porque es lo que hace también el Evangelio a Mateo y pues evidentemente nuestro Señor Jesús cuando está dando este sermón del monte. Vamos a leer, por favor, acompáñenme a Mateo 6, versículos 5 al 15. Voy a leer todo el capítulo, bueno, empezando desde el 6 hasta el versículo 15. Voy a empezar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, entonces vamos a estar trabajando a partir del versículo 5 hasta el versículo 15. El maestro Gerald empieza con una breve introducción y nos recuerda que en la lección pasada del Sermón del Monte, la religiosidad se trata en el contexto de la justicia. Y esto es bien interesante y bien importante que lo entendamos y que lo entendamos bien. Estamos hablando de que somos justos porque el Señor Jesús nos ha justificado. Entonces, por eso nos está hablando de ustedes que son verdaderamente justos, ustedes los regenerados, ustedes los adoptados, ustedes el pueblo de Dios que vive, que ha sido santificado, que vive en este proceso de santificación. Ustedes no sean así. Veíamos la lección pasada que nos hablaba duro la lección y que nos decía: ustedes no sean con doblez de ánimo, ustedes no sean estafadores, ustedes no sean fingidores, no sean hipócritas. No vayan por la vida diciendo que son lo que no son. Y nos habla duro y nos confronta. De hecho, el pastor Lloyd Jones dice que posiblemente este es el capítulo que más nos confronta. Tal vez, pero hay otros, muchos,
duros también, que confrontan nuestro ego, que confrontan nuestras ganas de hacer las cosas a nuestra manera, que confrontan nuestra ignorancia, que confrontan nuestra egolatría y que nos dicen cómo debemos comportarnos delante de Dios, entre el pueblo de Dios y siendo testimonio al mundo. Eso quiere decir también e implica en muchas maneras que nuestra doctrina tiene que ser sana, tiene que ser correcta. Y que no porque haya corrientes nuevas de pensamiento nosotros nos vamos a abocar a ellas porque o bajo el pretexto de que otros ya lo hacen. Y nosotros, nos dice el Señor Jesús, dentro de todo esto cabe el que nos diga, ustedes no sean fingidores de lo que no son. Ustedes no sean hipócritas. Ustedes no sean embusteros. Ustedes compórtense como deben, como renacidos, como verdaderos conocedores de Dios. Y nos da las armas, aparte de todo, para que nos comportemos como es digno de ser hijos de Dios. Así que en este contexto trata estos 3 temas que veíamos en la lección pasada, que vimos en varias sesiones: la limosna, la oración y el ayuno. El trato para los 3 es el mismo. Ustedes compórtense sin doblez de ánimo. Ustedes, al tratar a sus semejantes, sean sinceros. No estén buscando que nadie los reconozca. Ustedes, al orar, verdaderamente diríjanse al Padre que está en los cielos. No estén buscando que nadie escuche su bonita oración o sus vanas repeticiones. No crean que por estar pide lo mismo, el Señor los va a escuchar. Y en el ayuno nos hablaba y nos hacía referencia a buscar esta intimidad con el Señor, a buscar el verdaderamente estar sin esta cara doble y reconocer nuestra pecaminosidad, conocer nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria, llorar delante de Él por ella, y que entonces empecemos a entender cuál es la grandeza de su poder, de su misericordia, de su justicia, de su bondad para con nosotros, y que también en eso reconozcamos nuestra miseria y nuestra pecaminosidad. Y esto nos confronta y nos dobla, porque somos verdaderamente ególatras, porque nos gusta hacer lo que se nos ocurre, lo que se nos viene en gana. Eso es lo que nos gusta hacer. Y cuando alguien nos confronta, aunque sean hermanos, nos ponemos en nuestro papel de yo soy el que tiene la razón, porque o yo soy más que tú, o porque yo sé más, o porque yo tengo cierto estatus, eso creo. Pero la verdad es que el Señor todo el tiempo nos está doblegando esta actitud. Tú no eres más que tu hermano. Compórtate delante de tu hermano como te estoy pidiendo que te comportes, como un verdadero regenerado. Y si te llaman la atención, pues primeramente el Señor nos la está llamando, porque eso es lo que está haciendo. Nos está llamando la atención a no ser hipócritas, a comportarnos en un lenguaje actual, a tener un perfil bajo, a no llamar la atención hacia nosotros. Y recordamos que estos 3 elementos los está tratando el Señor de la misma manera. Y estos 3 se contrastan con la enseñanza de los fariseos, con la sinceridad de hacerlo en secreto. Les está diciendo, los fariseos hacen todo esto, tú no lo hagas. Tú compórtate como digno hijo de Dios, como un verdadero llamado, como un verdadero regenerado. Y aunque nos pareciera que solamente les está enseñando a sus discípulos, la verdad es que los está corrigiendo. Los está corrigiendo en función de que se comporten como deben delante de la multitud que también tienen ahí con ellos. Y el Señor los exhorta a eso y también a nosotros, porque si este pasaje está aquí
es para nosotros también, y así debemos hacerlo, así debemos tomarlo, debemos adueñarnos de él. Y también tener consciente de que todo esto que el Señor Jesús está diciendo no hagan, nosotros tampoco lo debemos hacer. Porque si lo hacemos, entonces ya tenemos nuestra recompensa. Entonces los hombres ya nos vieron, ya nos sentimos bonitos, ya nuestro ego creció una rayita más, pero el Señor no lo va a ver para beneficio nuestro. No podemos pedir bendición de parte de Dios después de que estamos haciendo estas cosas. Y es fuerte, es muy fuerte. Aunque les parezca que yo soy agresiva, la verdad es que la enseñanza está así. No es si yo lo digo, no lo digo, yo no estoy inventando nada. Y si no me creen, pues ahí está su Biblia. El punto es leerlo como de verdad lo está dejando el Señor Jesús. Porque aún con la paciencia más grande que él tenía, está hablando cosas muy fuertes y muy profundas a su verdadero pueblo. Otra cosa importante que hay que recordar es que el Sermón del Monte es para los verdaderos hijos. Quien no sea un verdadero hijo, entonces no puede tomarlo, entonces no puede entenderlo. Y es importante que lo recordemos porque esta lección de la oración nos lo va a recordar. Nos va a recordar quiénes verdaderamente pueden orar y bajo qué lineamientos ora el verdadero cristiano. Ahora, también tengamos en cuenta que los fariseos, pues muchos no eran salvos. Tenemos testimonio por lo menos de 2 que sí, José de Arimatea y Nicodemo. Todos los demás, nadie nos da, no hay ningún vestigio en la Biblia de que verdaderamente hayan sido salvos. Y lo único que estaban enseñando era una doctrina trastornada. Y a ellos también, más adelante el apóstol Pedro les habla duramente. Vamos a la necesidad de orar. El maestro Gerald empieza diciéndonos que nos llama la atención la manera en la que Jesús nos habla y la manera en la que Jesús aborda el tema de la oración. ¿Y cómo lo aborda? Pues de una manera que podríamos llamar, dice el maestro, muy natural. La naturalidad de la oración. ¿Por qué? ¿O a qué se refiere? Pues a que para el ser humano orar es natural, es normal, es lo que se le da. ¿Por qué? Porque es un ser creado que tiene dependencia a su creador. Y su necesidad es la de dirigirse a su creador todo el tiempo bajo cualquier circunstancia. Y lo más importante para los creyentes es que bajo cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, tenemos que orar. Tenemos la bendición, la obligación, pero también es parte de nuestra naturaleza y es algo que se nos da normal, natural. Y dice el maestro Gerald en la lección que llama la atención esto, porque Jesús dice, si acaso quisieras, porque Jesús no dice, si acaso quisieras orar, entonces haz esto. No. Él está dando por sentado que vamos a orar. Y entonces nos habla directamente. Tú, cuando ores y orando, tú, entra a tu aposento, etc. Oraréis. Jesús da por sentado que la oración es parte integral de la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. La religiosidad es la práctica de la relación con Dios. Tenemos que recordar que estamos en esta sección de una nueva religiosidad. Y tenemos que recordar que religión es la respuesta a un llamado. ¿A cuál llamado? Pues al de Dios. La respuesta al llamado a su palabra. Así, la religiosidad es la práctica de la relación que tenemos con Dios. Somos religiosos porque estamos respondiendo continuamente al llamado que Dios nos hace. Y porque ya tenemos una relación con Él. Entonces, la respuesta que damos
¿Cuál es? Pues nuestro actuar diario, nuestro accionar de todos los días. Esa es la respuesta que estamos dando a la relación que tenemos con nuestro Padre. Y hay una cosa, otra vez, que el maestro Gerald contrasta y que verdaderamente es dura. Tenemos que entenderlo así. Pues la religión es la relación con Dios, nos dice, y la falsa religión, una falsa relación. Y de esto encontramos en todas partes. ¿Cómo lo encontramos? Pues ya lo vimos en la lección pasada. En una falsa oración, en una falsa dar limosna y en un falso ayuno. Y ya nos dio las características. El pastor Lloyd Jones nos diría que estas tres características o estos tres elementos de los que hemos estado hablando abarcan la totalidad de la vida. Así que, si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos dando limosna con doblez de ánimo, entonces, pues tenemos una falsa religión. Y llama la atención a esto. En relación se expresa, y una de las expresiones más esenciales es la oración. Esta relación que tenemos con Dios se expresa necesariamente a través de la oración. No hay otra manera de expresarla con mayor naturalidad, con mayor sinceridad, con todo nuestro ser implicado que la oración. Vamos a ir más adelante viendo por qué nos están diciendo esto. La persona que no ora no se relaciona con Dios. Y es importante que entendamos que quien no ora, entonces, estamos dando ya por sentado que hay una falsa religiosidad, que no tiene una verdadera relación con Dios. Quien no ora no tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Este es nuestro medio de comunicación con Él. Nosotros le hablamos y más adelante vamos a ver algo interesante que nos dice que antes de nosotros hablar tenemos que escuchar. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Pues el ejemplo más fácil es recordar a David, cuando en otras lecciones se nos explica que David se fortalecía en las promesas del Señor. ¿Cómo se fortalecía? Se fortalecía en Dios, así dice la lección. ¿Cómo se fortalecía en Dios? Recordando sus promesas, recordando su palabra. Y es ahí que antes de orar debemos traer a nuestra memoria todas las promesas del Señor Jesús. Y acabamos de cantar, ¿no? Son apoyo verdadero de mi fe. Y si son verdadero apoyo de mi fe, pues entonces eso va a significar necesariamente que tengamos una conversación correcta con Dios. Seguimos. Toda persona, aunque sea atea, siente la necesidad en algún momento de su vida, sea bueno o mal momento, de hablar a lo que ellos denominan lo trascendente. Y nos pone entre paréntesis que lo trascendente, que lo encomilló, esa palabra que la gente social y académicamente colocada emplea para no decir Dios. Me llama la atención porque esto de la gente académicamente colocada normalmente tiene serios problemas aquí arriba de un tornillo. Se les aflojan, o yo no sé qué les pasa. Pero, pues si son tan académicos, si son tan inteligentes, pues ¿por qué no se apegan a las normas? ¿Por qué no hablar de Dios con esa naturalidad con la que fuimos creados? Dios es Dios, no es lo trascendental. Y también en cierto sentido nos está corrigiendo esto y nos está llamando la atención a que tengamos cuidado con este tipo de lenguajes académicos que nos meten ideas chuecas y extrañas a la iglesia, al pueblo de Dios. Recordemos, siempre estamos hablándole al pueblo de Dios. Quien no es pueblo de Dios, entonces no puede siquiera aceptar la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que se moleste, lo más seguro es que se sienta atacado, lo más seguro es que
es que en el mejor de los casos nos digan que estamos locos, pero aún la gente que no cree, aún el ateo más empedernido, tiene la necesidad de acercarse a lo que él sabe que es Dios, pero que no puede decirlo, no lo quiere reconocer deliberadamente. Y nos da un ejemplo. Cuando el Señor manda a Ananías a que vaya a bautizar a Pablo, le da una prueba a Ananías. También recordemos, aquí también tenemos un ejemplo de oración. El Señor manda a Ananías y Ananías con esta naturalidad, con esta confianza, con esta seguridad de ser escuchado, le dice, ay Señor, pero tú sabes que Él persigue a los hermanos. Tú sabes que si yo me acerco a Él, perdón, incluso puede correr peligro mi vida. Y el Señor le da la prueba de que vaya confiadamente a cumplir con el llamado y a cumplir con la tarea que Él le estaba encomendando. Porque le dice, ve, porque Pablo está orando. Eso quiere decir implícitamente que Pablo ya tiene una correcta relación con Dios. Pablo está refiriéndose al Dios creador que está en el cielo. Recordemos que ya hemos dicho qué es el cielo, la presencia mera de Dios. Así continúa el maestro diciéndonos que nuestra relación con Dios se mantiene por las prácticas de esta relación. ¿Cuáles son las prácticas de esta relación? Específicamente hoy vamos a hablar de la oración. No existe relación real y correcta con Dios sin la oración. Ya nos lo dijo antes, ahora nos lo está ampliando con ejemplos, que aún los ateos tienen la necesidad de referirse a Él bajo un nombre que no es su nombre, pero también nos está dando la prueba de que el verdadero cristiano ora. ¿Cómo nos la da? Pues a través del ejemplo de Ananías y de Pablo. Pablo ya tiene una correcta relación con Dios, ya lo ha reconocido. Ahora tú, Ananías, ve e indícale a Pablo que ya es parte de este pueblo. Después vamos a los elementos esenciales de la oración. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la oración? Uno, la responsabilidad personal. Y aquí he encontrado y descubierto que es una manera de hablar del interlocutor, del que está transmitiendo el mensaje. Y se dirige a la persona. Tú. Y a esto está haciendo referencia a la responsabilidad personal. Tú, cuando ores. A través del Sermón del Monte, Jesús emplea la segunda persona del plural. ¿Cuál es la segunda persona del plural? Ustedes. Y nos da aquí una explicación gramatical. Dice que tanto en el indicativo como en el imperativo. Pero en el versículo 5 y 6 se encuentra el singular ores, seas, mas tú, entra, tu aposento, ora a tu padre, etc. ¿A quién se está refiriendo? A la segunda persona del singular, a ti, o sea, a cada uno de nosotros. Y está haciendo un énfasis directo a tu responsabilidad personal. Ahora, piensen por favor que cada vez que yo digo ustedes, tú, yo ya estuve incluida en el asunto, porque la primera que recibe las zarandeadas, pues soy yo, porque soy la primera que está estudiando esto. Entonces no crean que me estoy excluyendo, para nada. Aquí en broma muchas veces decimos que el que estudia es el primero que acaba en un montón de piedras, porque después uno dice, híjole, yo todavía tengo que venir a enseñar todo esto que yo mismo no hago y no soy capaz de hacer. Pero bueno, estamos aprendiendo cómo el Señor Jesús nos está diciendo, tú, cuando ores, tú entra a tu aposento
Tú dirígete a tu Padre que está en los cielos. Tú no seas como los hipócritas. Nos dice que es una técnica en el discurso, usada hasta el día de hoy para acentuar lo personal y lo individual. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la individualidad de la oración. No nos está hablando de cuando oramos en grupo. Nos está enseñando a cómo orar en lo personal, en lo íntimo, cuando estemos a solas con nuestro Padre que está en los cielos. Y también nos lo está diciendo para hacer recalcar la responsabilidad que recae sobre uno personalmente por ello. ¿Por cuál ello? Pues por acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y aquí está el primer elemento, la responsabilidad personal. Se está refiriendo a mí como persona, a cada uno de nosotros como individuo único. Y nos está dando una serie de indicaciones. Cuando tú ores, hazlo de esta manera. Compórtate así, porque te estás dirigiendo a tu Padre que está en los cielos. Te estás dirigiendo a aquel que conoces. Te estás dirigiendo a aquel que sabes que te adoptó por un precio grande, que compró tu vida, tu libertad, que te introdujo y te insertó en su familia. Ten en cuenta eso cada vez que te dirijas al Padre que está en los cielos. Existe otro elemento que el maestro llama el formal o el ritual. ¿Por qué? Porque este elemento de lo formal o de lo ritual implica el apartar un tiempo para la oración. Implica apartar un momento específico en un lugar determinado para que podamos tener esta comunión íntima con Dios. Ciertamente podemos orar en cualquier momento del día, bajo cualquier circunstancia, y clamar a Él pidiendo auxilio, socorro, dando gracias, etc. Sí, pero también nos está enseñando que debemos tener una vida disciplinada en la que tengamos un momento especial para orar. Y entonces nos dice el maestro Gerald que se refiere a esto de arreglar la ocasión. Al maestro Gerald le encantaba usar este tipo de palabras, de arreglar la ocasión. Prepárate, ve preparando el momento, la circunstancia, el ambiente, para este momento en el que te vas a dirigir a tu Padre que está en los cielos, al Creador todopoderoso. Hago hincapié en todopoderoso. Más adelante lo vamos a ver. Y pensar en las palabras que vamos a usar, preparar el ánimo, designar el lugar, etc. A eso se refiere este elemento formal. Sin embargo, dice que no se está hablando, o que muchas veces se habla de la oración en términos de un sentido pseudopiadoso y sentimentalista. Y cuando se habla así de la oración, pues entonces uno se siente hasta incómodo y culpable porque bajo estas circunstancias sabemos que no debemos orar. Y entonces nos sentimos culpables al estar preparando este momento especial para orar con Dios. Y sin embargo, Él nos dice que no debemos sentirnos culpables, que debemos hacerlo, porque lo vamos a hacer con un propósito específico y porque sobre todo lo estamos haciendo en secreto. No le estamos llamando la atención a nadie sobre lo que estamos haciendo. Y cuando esto sucede, entonces es correcto. Y tampoco implica un sentimentalismo que la mayoría de las veces es incorrecto. Y es incorrecto, ¿por qué? Porque no está regido bajo las normas de la palabra de Dios. Y pues pseudopiadoso, pues evidentemente si piedad es tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos y pensamos y decimos y demás, pues entonces, si lo hacemos de una manera incorrecta, pues no tiene nada de piedad. Todo lo que se ve en este pasaje está para dar énfasis en lo formal. Y en el Catecismo de Heidelberg, él nos comenta que el énfasis del Señor cae sobre lo que debemos pedir
y no tanto sobre la manera. Sin embargo, no pierde de vista esto y nos da la forma, cómo debemos orar. Dice que en general lo que nos dice es, no debemos orar como los fariseos en un ejercicio público de palabrerías. Las vanas repeticiones no debemos usarlas. La ostentación y lo pomposo no tienen parte en la oración que nos enseña Jesús. Y aunque el Señor Jesús va a hacer el énfasis en el contenido de la oración, la forma espiritual, el elemento, formal y ritual es importante porque tampoco lo perdió de vista y porque nos lo está diciendo. Ustedes no oren como los hipócritas. Ustedes no sean con doblez de ánimo. Ustedes no se engañen a ustedes mismos, porque a veces hablamos de engañar a los demás, pero realmente cuando queremos engañar a alguien, los únicos que se están engañando somos nosotros. Y por un tiempo, porque también sabemos deliberadamente lo que estamos haciendo. Entonces, a esto se refiere la forma ritual, a preparar el momento, a también tener en cuenta lo que no debemos hacer. Y luego viene el otro elemento. La oración es una comunicación directa. No se logra a través de terceros. No hay un intermediario como persona que se dirija al Padre por nosotros. Dice que ciertamente Jesús, nuestro intercesor, y estoy hablando de una persona humana, no me vayan a malinterpretar. Sabemos y damos por sentado que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y sabemos que nuestro Salvador todo el tiempo está orando y haciendo oraciones intercesoras a favor nuestro. Sin embargo, Él no puede orar nuestras oraciones. Tenemos una comunicación directa al trono de la gracia por medio de este mediador que todo el tiempo está rogando por nosotros. Y también no podemos perder de vista, aunque no esté aquí, pero está implícito y debemos tenerlo presente, al Espíritu Santo, que es quien nos guía a orar correctamente y es quien perfecciona nuestra oración delante del Padre. Por eso les decía, ojo con el Todopoderoso. Más adelante lo vamos a ver. Pero cuando oramos, las tres personas de la Trinidad están implicadas. También cada vez que decimos Dios, debemos pensar en que estamos hablando de este Dios trino, de este Dios que se nos revela en tres personas. Y no podemos perder de vista en ningún momento que cuando hablamos de Dios, los tres están trabajando íntimamente. Y aun cuando nos estemos refiriendo a uno de ellos, los otros dos están trabajando activamente en cada una de las cosas que está haciendo aquel sobre el cual recae nuestra atención. Espero no hacerlos muchas bolas con esto. Sigo. Entonces, es esta oración directa. Jesús hace hincapié en la necesidad de hablarle directamente a Dios. Nosotros tenemos abierta la puerta, el velo fue rasgado, tenemos acceso directo al Padre y nos hace hincapié en esto. Cuando ores, entra y habla con tu Padre en lo secreto. Nos está dando la libertad. Aún antes de ser sacrificado, aún antes de haberse rasgado el velo, en señal de esto, Él ya les está diciendo, ustedes ya tienen la puerta abierta. ¿Por qué? Porque por lo que yo voy a hacer, por lo que yo voy a realizar. Entonces, también nos dice que el discurso debe ser directo y sin rodeos, como a nuestro Padre Celestial, con toda la confianza, con toda la intimidad, sabiendo que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros hechos. Él los conoce y con esa confianza nos dice que nos acerquemos y oremos como a nuestro Padre Celestial. Y no nos permite mandarle recados por medio de otras personas. Aquí está
recordándonos que no podemos decir a los santos, salúdame a Dios. No, nos está recordando que, pues esta otra teología romana que habla de la intercesión de los santos. Y el maestro Llora nos está diciendo, esto no es posible. Y la Biblia tenemos evidencia clara de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y que no hay nadie que interceda por nosotros delante del Padre. Que sí, que hay oraciones intercesoras, sí las hay, pero no es en el sentido en el que nos estamos refiriendo en este momento. Un aspecto de la comunicación es la intimidad. ¿Qué es la intimidad? Pues es decirle sinceramente todo lo que hay en nuestro corazón. Y ojo, porque el decirle todo lo que hay en nuestro corazón no es rendirle informes. Dice el maestro que no es el momento de rendir informes y de enterarlo de todo lo que nos pasa. No tenemos que convencerle de nuestras necesidades. Él sabe nuestra necesidad mejor que nosotros y aún antes que nosotros se lo digamos, Él ya lo sabe. Por eso necesitamos un espíritu sincero y humilde. Nos conviene la honradez, la honestidad y la franqueza. Dios lo sabe todo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con la intimidad? Si Él lo sabe todo, pues entonces, ¿para qué oramos? Podríamos preguntarnos. Yo he escuchado a muchos que lo dicen. Expresamos nuestra fe en esta oración. ¿Qué estamos expresando? Pues lo que los salmos nos dicen. Por ejemplo, Moisés, oh Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Otros, gracias, nos dicen, oh Señor Dios Todopoderoso, Creador del... Todo eso. Estamos reconociendo nuestra necesidad. ¿Qué más estamos reconociendo? Nuestra pobreza espiritual. Estamos reconociendo la miseria de nuestros pecados. Estamos reconociendo que sin Él nada podemos. Estamos reconociendo nuestra total y absoluta dependencia de Él. Y digo total y absoluta, porque cuando oramos tendemos a separar en aspectos. Esto lo tengo controlado, por eso no te pido. Pero esto que yo no puedo controlar y como tengo la necesidad de tener todo bajo mi control porque soy un controlador ególatra y demás, porque todos lo somos, entonces por esto sí te pido. Pero no es así. Por todo, aún por lo que yo siento que tengo bajo mi control. Porque no está bajo mi control, todo está bajo el control de Dios. Y todo esto es lo que tenemos que traer a nuestra mente cuando nos dirigimos a nuestro Padre que está en los cielos. Expresamos nuestra fe, el entendimiento de nuestra dependencia y nuestro deseo de estar en comunión con Él. Estoy expresando que soy un miserable que no puede nada por sí mismo, aunque yo me creo que sí. Y que porque yo entiendo y reconozco que no soy capaz de valerme ni de suplirme nada, entonces dependo completamente de Él. Y esto implica la intimidad. Verdaderamente decir, yo nada puedo, pero tú lo puedes todo. Yo nada soy, pero en ti soy. ¿Y qué soy? Soy tu hijo, porque fui comprado por un altísimo precio. Y quiero estar en comunión contigo en respuesta a tu amor y quiero ser obediente. Estos son los elementos esenciales de la oración. Y después nos habla de la sustancia de la oración. Encontramos en esta oración del Padre Nuestro 3 ingredientes indispensables. Las palabras de nuestro Salvador nos enseñan que emplearlas en la oración revelan la sustancia de nuestra oración, o sea, en qué consiste la oración. Y encontramos estos 3 ingredientes. Voy a leer el paréntesis.
El hecho de que encontremos aquí 3 no quiere decir que solo sean 3 partes de la oración. Quiere decir que, junto con otros, estos 3 ingredientes son indispensables en la oración. Vemos en el Padre Nuestro 3 partes distintas que son la invocación, la petición y la adscripción. Y siempre nos pone una palabrita dominguera para ampliar nuestro vocabulario, maestro Gerard. Ok, entonces empezamos. ¿Qué implica la invocación? La invocación expresa nuestra relación con Dios. Habla de una actitud de fe, de confianza en base de la obra previa de Dios. Me refiero a Dios como mi Padre porque yo ya sé todo lo que ha hecho atrás. Porque Jesucristo vino y dio su vida por mí. Leyendo un poquito más, encontraba que todas las oraciones en la Biblia empiezan de esta manera. Y para no irnos muy lejos, porque porque escuchamos el sermón hoy de la oración de Jonás. ¿Cómo empieza Jonás? Empieza diciendo la palabra: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y sigue. ¿Pero qué hizo Jonás? Invocó en su angustia a Jehová. ¿Qué hizo? Todo lo que ya vimos antes. Todos estos elementos de la oración están presentes en estas palabras de Jonás. En mi angustia, yo, Jonás, está mi responsabilidad personal de Jonás. Invoqué a Jehová. Pensó, porque tuvo tiempo, mientras estuvo aquí en el vientre del pez, pensó la manera en la que se iba a referir y en la que se iba a dirigir a su creador. Se comunicó directamente con Jehová. Él sabía que tenía la puerta abierta. Y le derrama su alma en la intimidad y le dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Y después, solo les busqué 3 ejemplos. Tenemos la oración de Daniel. Daniel dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardas tus mandamientos. ¿Qué hace en esta invocación? Lo reconoce. ¿Qué hizo Jonás? Pues está reconociendo su necesidad de salvación dentro de las entrañas del pez. Y Daniel está reconociendo que Jehová es un Dios fiel, que es un Dios justo, que es un Dios amoroso y perdonador, que guarda el pacto para con los que lo aman. Y otra vez, está excluyendo. Solo nosotros, sus hijos. Solamente los cristianos. Los otros no. Ellos no son parte de nosotros. Pero lo está reconociendo. Y se dirige a él como el Todopoderoso, como aquel, lo dice, Dios grande, Dios digno de ser temido, el Dios fiel. Lo reconoce antes de derramar su alma en intimidad delante de él, porque después empieza haciendo una confesión de pecados y toda su oración se refiere a esto. Y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Nos hemos apartado, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y aunque no nos guste, todas son oraciones bien fuertes porque nos están hablando de nuestra miseria, de nuestra pobreza espiritual. Uno angustiado, el otro también angustiado, reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, porque aquí está haciendo una oración de intercesión.
nosotros, Señor, hemos hecho impíamente, yo y todo tu pueblo Israel que está cautivo en Babilonia. Y luego tenemos a Jeremías. Encontré por lo menos 2 oraciones de Jeremías, porque Jeremías tiene un constante diálogo con el Señor y muchas veces se queja. Pero especialmente la del capítulo 20 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Cómo empieza otra vez Jeremías? Oh Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Vuelven a hacer referencia al Todopoderoso, al grande, al que lo puede todo, al que tiene el control de todo en su mano, al Creador, al que conoce la historia del mundo desde el principio y la conoce hasta el fin y sabe cuál es su desenlace. Y se está refiriendo a Jehová de los ejércitos, a aquel que le comprueba al justo que está junto a él en medio de todas sus tribulaciones. Y dice que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza, ¿sobre quién? Pues sobre sus enemigos, porque a ti he encomendado mi causa. Al único que puede ser su refugio, él le ha encomendado su causa. Y si nos seguimos buscando oraciones en la Biblia, todo el tiempo nos vamos a encontrar que empiezan con esta invocación. ¿Por qué? Porque se están preparando para hablar con aquel que es todopoderoso, para escucharlo, o como diría Pablo, para salvarme, para guardarme, para mantenerme fiel, porque Él es el fiel que prometió y que va a cumplir. Y se está preparando el que ora en esta frase de invocación. El pastor Lloyd Jones dice que ningún no cristiano puede referirse a Dios o puede empezar su oración diciendo Padre nuestro. Solamente el cristiano verdadero puede empezar sus oraciones reconociendo al Padre, a su Padre que está en los cielos, al que lo conoce en lo más íntimo de su ser. Y entonces nos da estos ejemplos de Jeremías, de Daniel e incluso de Jesús en la oración sacerdotal. Nuestro primer ejemplo. Vamos a buscar, por favor, acompáñenme a Juan 17. ¿Cómo empieza la oración sacerdotal? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Otra vez, la invocación. Padre. ¿Y qué más sigue? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y todas las oraciones de los cristianos, de los verdaderamente justos, empiezan con esta invocación, reconociendo. Los profetas se refieren a Jehová, al Dios grande y temible, a Jehová de los ejércitos. Y nosotros, todavía con más confianza, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Seguimos. La invocación expresa nuestra relación espiritual con Dios. Habla de una actitud de fe y confianza a base de una obra previa de Dios. Él mismo nos adoptó como hijos. Esa es su obra previa, como resultado de la obra de Jesucristo. La invocación representa un movimiento del alma, un empuje del espíritu y una dirección correcta. Y ya vimos cuál es este empuje y esta dirección correcta que debe tomar nuestra oración. No decimos o no lanzamos una oración al aire diciendo pues a quien corresponda. No.
sino que hablamos directamente a nuestro Padre que está en los cielos. Después viene el segundo ingrediente de la oración, que son las peticiones. Si son sinceras, son la más profunda y la más íntima revelación de nuestra condición espiritual. ¿Y qué hace Daniel? Dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente. ¿Qué dice Jeremías? Ya lo perdí. Jeremías, aquí. ¿Qué le dice? Tú que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. Se está refiriendo a sus enemigos, porque a ti he encomendado mi causa. Y así sigue. Y el Señor Jesús, ¿qué dice? Bueno, vamos a retomar, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y prosigue. Y entonces empieza su petición, empieza como el cuerpo de la oración. Empieza lo que se le va a decir al Padre. ¿Por qué? Porque ya nos hemos preparado. Y entonces esta oración revela la condición verdadera del corazón. Pero las peticiones son más. Si las hacemos con sinceridad, tienen el efecto de componer nuestra realidad espiritual. Las peticiones son de dos tipos y están en un orden específico y significativo. 3 de las 6 buscan la gloria de Dios, o sea, las 3 primeras buscan el reino, buscan que Dios sea glorificado, buscan la extensión del reino. Y las otras buscan el beneficio del hombre. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a decir, danos hoy el pan de cada día, perdónanos. Están buscando el beneficio del hombre, y el orden de nuestras peticiones debe ser siempre este: Dios primero. La búsqueda del reino de Dios primero, y después nuestras necesidades personales. Y aún Juan Calvino diría que aún en esta petición de nuestras necesidades personales siempre están en función de que Dios sea glorificado y de que el reino siga siendo extendido. Entonces, pedimos para nuestro beneficio en función de que estemos capacitados para glorificar a Dios y para seguir promoviendo el extendimiento del reino. El orden de la oración es el orden de la vida. Y si no hay esto en nuestra vida, entonces no estamos haciendo una correcta oración y, más todavía, no estamos teniendo una relación verdadera con Dios. Si no estamos reconociendo su grandeza y el extendimiento del reino, la necesidad y el deseo de que el reino se siga extendiendo, entonces estamos siendo netamente egoístas. Y nos lo dice aquí, nos lo dice el Catecismo de Heidelberg y lo encontramos nos lo dice Juan Calvino. Este es el orden que debemos seguir. Primero, la gloria de Dios. Las cosas que pedimos son las cosas que estimamos importantes. Y esto es lo primero que deberíamos estimar importante, por lo menos en un determinado momento. Un examen de nuestras oraciones revelará nuestro verdadero sistema de valores. Si aprendemos a orar correctamente, tendremos una base para vivir correctamente. La oración, si la hacemos correctamente, va a corregir mucha de nuestra mala manera de vivir. El orar correctamente implica
a aprender el sistema de valores que pone base a nuestra vida de oración. Y podrían otra vez preguntar, ¿cuál sistema de valores? Pues el que ya vimos al principio del Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Ese es nuestro sistema de valores, en cierto modo resumido, porque ese sistema de valores lo encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y Pablo todo el tiempo nos está haciendo énfasis en este sistema de valores. Y si nos ponemos a leer con cuidado Hebreos, ahí está plasmado nuestro sistema de valores, etcétera, etcétera. El orar correctamente implica aprender este sistema de valores. Las peticiones especifican nuestra dependencia. Las peticiones especifican nuestra dependencia. Estamos reconociendo que somos o estamos verdaderamente abatidos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que reconocer nuestra miseria. Y nos lo está recordando constantemente la lección. Fíjense lo que dice. Hay áreas de nuestra vida en que nos sentimos capaces por nosotros mismos. Esto, el Catecismo de Heidelberg lo dice así textual. Las peticiones revelan todo lo que necesitamos. No es una dependencia abstracta y general, sino particular y concreta. Lo que hay en las peticiones es precisamente lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Que Dios sea glorificado. ¿Qué necesitamos? Que el reino sea extendido. ¿Qué necesitamos? Suplir nuestras necesidades personales para que estas dos primeras podamos seguirlas haciendo. Y finalmente, en la adscripción, ¿qué pedimos? Atribuimos a Dios todo lo debido a su nombre y a su ser. Él es el Todopoderoso, Él es el misericordioso, Él es el justo, Él es el bueno, Él es el amoroso, el que no cambia, el inmutable. La base de la oración no es la necesidad humana de relacionarnos con Dios, lo que es natural a nuestro ser e innegable en la humanidad, sino que lo verdaderamente fundamental es la naturaleza de Dios, tal como Él se ha revelado a nosotros. Tenemos que reconocer que la oración depende de Dios y su carácter y no simplemente de nosotros. El hecho de que nosotros podamos orar es porque estamos dependiendo de Él, de su naturaleza, de su carácter amoroso, piadoso, misericordioso, gracioso, porque tuvo a bien llamarnos por gracia a ser sus hijos. No oramos sencillamente porque tengamos necesidades, sino porque de Dios es el poder, el reino y la gloria, no temporalmente, sino por todos los siglos. Y si nosotros creemos que podemos detener la actividad de Dios, estamos fritos. Si nosotros nos atrevemos a decir que Dios puede ser contenido por nuestra concupiscencia y nuestro pecado, entonces no somos cristianos. Dios es todopoderoso y nadie ni nada puede detenerlo. Nadie puede detener la obra del Señor. No porque nosotros estemos rebeldes vamos a poder detener la obra de las tres personas de la Trinidad. Y esto nos tiene que quedar bien claro. De Dios es el poder y la gloria por todos los siglos. No nada más hoy que estoy de buenas. Y no es temporalmente. Por todos los siglos. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él tiene el poder y la gloria. Y bajo Él está nuestro tiempo. Bajo Él está nuestra historia. Bajo su poder, bajo su mano, bajo su omnipotencia, bajo su previsión. Nosotros no podemos detenerlo. Tenemos que reconocer que Él es el Todopoderoso y que Él permite lo que Él quiere permitir. Y lo que no quiere permitir, no lo permite.
No importa cuán grande sea nuestra rebeldía y nuestras ganas de que así sea lo que queremos. Él no puede ser detenido, porque Él es el Todopoderoso. Finalmente llegamos a la práctica de la oración. La oración es algo más que palabras. Aunque se compone de ellas, es también una actitud y una actividad. Implica nuestra actitud. Y evidentemente es una actividad porque es algo que hacemos. Pero en esta actividad y en esta actitud implica todo lo que lo conocemos. Y muchas veces les he dicho, no importa si lo conocemos mucho o poco, lo importante es que lo conocemos correctamente. Y que no nos desesperamos porque seguimos en esta carrera de irlo conociendo más profundamente cada día. Lo importante es que lo hagamos con corrección, con una conciencia verdadera y cierta de quién es Él. Porque si verdaderamente decimos que lo conocemos, entonces jamás vamos a dudar de que de Dios es el poder y la gloria por todos los siglos. Y aquí está nuestra, que la oración implica esto. Los versículos 14 y 15 nos lo enseñan. Es un ejemplo que se puede extender a toda la oración. No podemos pedir perdón si no lo aplicamos. Por extensión podemos decir que no podemos pedir pan si no estamos dispuestos a repartirlo. O sea, no puedo decirle, danos hoy el pan de cada día. Sí, pues muy bien, lo mío es mío y lo tuyo es mío. No, tenemos que estar dispuestos a dar. Tenemos que estar dispuestos a comportarnos bajo los lineamientos que ya vimos al principio. ¿Por qué nos lo está diciendo? Porque ya nos capacitó antes. Ustedes son bienaventurados. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Ustedes son sal y luz del mundo. Por eso pueden entender lo que ahora se les está diciendo. Por eso ahora se pueden comportar como yo les estoy indicando. Por eso podemos orar correctamente. Porque ya hemos sido instruidos y capacitados para entenderlo y para llevarlo a cabo. La oración sincera es la que se realiza en el vivir juntamente con las palabras. O sea, hay coherencia. Las dos cosas son necesarias, palabras y actividad. No es palabra sin actividad, ni actividad sin palabra. Esto es muy parecido a esto que nos dice Santiago de la fe. No podemos mostrar una fe sin que haya obras, pero las obras sin la fe son muertas. ¿Por qué? Porque a menos que hayamos sido regenerados, es que podemos hacer buenas obras. Solamente los hijos de Dios, solamente los cristianos podemos hacer buenas obras. Y cuando estudiábamos escatología, muchas veces dijimos que aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo buenas obras porque hemos sido capacitados para andar en ellas. Perdonar es pedir perdón y pedir perdón es perdonar. Nos lo dice Jesús. Pero ojo, más adelante vamos a ver qué implica esto. No se vayan a confundir, porque hay muchos que creen que el Padre Nuestro está diciendo que si yo no perdono, entonces no voy a ser perdonado. No es eso lo que nos está diciendo, pero tampoco es parte de nuestra clase del día de hoy. Entonces, hasta aquí se termina la lección 10. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Listo. Si hay comentarios, si hay preguntas. Sí. No te escuchan, acércate. No, pero... A ver. Dicen, ni podemos pedir protección. ¿Esta es la parte final?
En la práctica de la oración ya casi tiene como la mitad. En mi lección dice: Ni podemos pedir protección en tiempo de tentación si no luchamos contra lo que tienta a los otros. Sí, porque vamos, a ver, me salté este pedacito, es verdad. Dice la lección. Estamos hablando de pedir pan y si no estamos dispuestos a repartirlo. Más adelante dice, tampoco podemos pedir protección en tiempo de tentación si no luchamos contra lo que tienta a otros. Pues es que vamos a ver más adelante en el Padre Nuestro que nuestras oraciones implican a los hermanos, porque no solo estamos pidiendo egoístamente o como diríamos, solo el agüita para mi molino, no, en nuestras oraciones deben estar presentes nuestros hermanos, los conozcamos o no. Debemos estar pidiendo continuamente por el pueblo de Dios. Cuando estamos orando que venga a nosotros tu reino, estamos implícitamente reconociendo que pues todo su pueblo está presente en esta petición. Y todos tenemos que interceder en este sentido sí correcto, los unos por los otros. Y debemos pedir porque todo su pueblo seamos librados de tentación. Y comportarnos para no ser piedra de tropiezo para nadie también. Seguramente no nos gusta escuchar esto, pero es así. No podemos andar por la vida predicando y siendo al mismo tiempo piedritas de tropiezo. Y a veces no somos chiquitos, a veces son grandotes. Y todos lo hacemos. No podemos quedar uno solo no queda exento de esto. Así que podríamos decir, bueno, ellos, pero yo no. Yo hago lo correcto. Si ellos quieren hacer eso, pues que lo hagan. Yo sé que estoy en lo correcto. La verdad es que debemos tener bastante humildad como para reconocer que ninguno, aunque somos redimidos, hacemos como deberíamos hacer. Y ahí tenemos al apóstol Pablo. Y tampoco es que no seamos cristianos, porque muchos que no son cristianos nos atacan de esto. Es que ustedes los cristianos son, pero no hacen. Pues no, es que la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que somos redimidos, pero seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo pecadores. Y la otra diferencia grande es que tenemos la conciencia y la capacidad de luchar contra nuestro pecado. Pero seguimos bajo los efectos no éticos del pecado. Y esta es nuestra lucha diaria, nuestro camino de santidad. ¿Preguntas y comentarios o comentarios? Susi, uno puede pedirle a Dios, por ejemplo, lo que Permíteme un segundo, Yasmin, no te escucho. A ver, ya, ¿sí? A ver, ahí. Bueno, ¿sí? Sí. Nosotros podemos pedirle a Dios, por ejemplo, eso que le pasó al apóstol Pedro cuando Satanás fue con Dios y le pidió permiso para zarandearlo, y Jesucristo le dio permiso. Nosotros muchas veces nos ha pasado eso, que Satanás va y nos pide para ser zarandeados. Uno le podría pedir a Dios que ya eso, bueno, que no pasara eso. Ahí está también la respuesta, Yasmin. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Satanás me ha pedido tu alma para zarandearos como a trigo. Sí. Pero yo he pedido al Padre para que habiendo pasado todo, estéis firmes. Más bien lo que debemos pedir es que, a pesar de que seamos zarandeados, rogar al Padre para que a pesar de todo y pasando todo, sigamos firmes. Más bien es eso. Sí. Porque a Job lo zarandeó también. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Y una buena zarandeada. Pero el punto era que siguiera firme. Más bien es eso lo que debemos pedir, que sigamos firmes.
Es que le escuché decir a Que alguien, los ataques de Satanás van a venir de todas partes. A veces es increíble de dónde nos vienen. A veces uno no lo puede creer y uno queda contrariado y así como pues sacado de onda porque ¿cómo es posible? Pero es más bien que sigamos firmes. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar para despedirnos. Oremos entonces. Soberano Rey del universo, te agradecemos una vez más porque nos juntas y nos convocas como tu pueblo para celebrar la grandeza tuya. Comenzando, Padre, reconociendo nuestra miseria y nuestra propia incapacidad para llegar a ti por nuestros méritos. Por eso, gracias te damos por la obra redentora de tu Hijo Jesús, que nos ha capacitado y nos has dado una vida por medio de Él. Gracias porque tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tuyos, de que a ti te pertenecemos y podemos, Señor, invocarte. Podemos presentar ante ti, Señor, nuestras peticiones y nos podemos, Señor, adjuntar, Señor, a tu voluntad. Pensando, Señor, que nos santificas y cambias nuestro parecer. Gracias porque nos das en tu palabra que tus pensamientos no son los nuestros. Son mucho más profundos los tuyos. Y por eso, Señor, nos llamas a que desarrollemos una mente, Señor, como la mente de Cristo. Bendice, Señor, a tu iglesia y utilízala, Señor, para la gloria tuya en la extensión de tu reino en esta tierra. Tuyo, Señor, es la historia. La llevarás hacia el cumplimiento de tus decretos. Te pedimos todo esto solo por la obra de Jesús y en su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. En la siguiente lección. Bye. Bye.